Le invito a ponerse de pie y vamos a nosotros a leer esta tarde la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, verso 34, y a la letra dice así la santa palabra de Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, no la de él, no, tome la suya propia, ¿y qué? Y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Verso 36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera al final qué? Su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación, ¿qué dice? Adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Padre, bendice, Señor, y restaura esta tarde y llénanos, Señor, Padre, con tu poder y tu presencia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Puede sentarse, puede ocupar su lugar. La presencia de Dios es importante como el agua en medio de nosotros. Y especialmente en temperaturas como estas, cuando nosotros necesitamos un vaso de agua, cuando las temperaturas suben más y nosotros estamos expuestos al calor, nosotros vemos que la importancia de ese líquido. Por eso es que he tomado el tema, la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un breve recorrido realmente de lo que es lo importante que Dios es en la vida de cada uno de nosotros, realmente ni siquiera nos imaginamos. La Biblia nos habla, por ejemplo, en el caso de David, en el Salmo 51, verso 11, dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, ni me eches, ¿de dónde? De su presencia. Ahora quiere decir que es lindo tener la presencia de Dios. Es algo especial. David no era un hombre que no se equivocaba, no era un hombre que no pecaba. Con todas sus equivocaciones, con todos sus pecados, con todo aquello que hacía allí, David en esta ocasión en el Salmo 51 y en el verso 11 nos enseña a nosotros que qué tan importante es la presencia de Dios en la vida del ser humano. De tal manera que encontramos otro personaje en la Biblia también, en el libro de Éxodo, capítulo 33 y en el verso 15, nosotros encontramos que allá encontramos otro hombre, un gran legislador, un gran hombre de Dios, un hombre que hablaba con Dios, que de tal manera le dice Moisés respondiendo así: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá. O sea que para él no era el miedo a lo nuevo que iba a probar, no era el miedo a los problemas que se avecinaban, sino que él quería estar seguro que la presencia de Dios estuviera con él. Ahora, ¿qué tanto nosotros necesitamos? ¿Qué tanto estamos nosotros dentro de la misma presencia de Dios mismo? ¿Sabe que delante de la presencia de Dios huyen hasta los demonios? Las cosas cambian. El poder de Dios sana, porque está Dios allí. Transforma vidas, hace milagros, porque no es el hombre el que hace el milagro, es Dios que hace cosas grandes. Por eso la presencia de Dios es importante. La semana pasada hablaba de la importancia de la oración. A través de la oración nosotros llegamos y nos presentamos delante de Dios. Pero ahora, no solamente ahora vengo, oro, ahora yo necesito que Dios vaya conmigo. Ahora, ¿sabe usted que hay personas que no son cristianas, que nunca han hecho una oración de fe?
pero su comportamiento, la manera que actúan, son personas temerosas de Dios y Dios las respalda. Y usted dirá, pastor, pero ¿será que estas personas van a ser salvas? Eso no me toca a mí a ponerlo en juicio. No, esas son de las sorpresas que Dios dará. Porque a veces hay personas que actúan mejor que nosotros como creyentes. Y Dios hace cosas. Aún, ¿a poco no se acuerda de aquel centurión? De aquel hombre que estaba allá y que dijo, el Señor le habló y le dijo, mira, tus ofrendas han sido gratas a mí. Pero de tal manera que cuando Dios tiene en control todas las cosas, Él va a usar los métodos. Por eso esta tarde yo quiero hablar de 3 puntos así, rapiditos, para que nosotros veamos qué es la importancia de la presencia de Dios en medio de todo. Número 1, es virtud del hombre buscar la presencia de Dios. Algunos de nosotros hemos sido hasta escogidos de parte de Dios. En el Evangelio según Mateo y en el capítulo 9 y en el verso 2 en adelante hasta el verso 4 dice así: 6 días después Jesús tomó a quien, mire, lo seleccionó a Pedro, Jacobo, que quiere decir Santiago, y a quién, y a Juan. Seleccionó a 3. Por favor, póngase un poquito a pensar en esto. ¿Quién era Pedro? Pedro era aquel que se metía con todo, aquel que no se callaba, aquel que no se guardaba nada, aquel que decía todo así. Santiago y Juan verdaderamente eran aquellos que son conocidos como los hijos del trueno. En otras palabras, aquellos que no les podía decir nada a usted porque estaban ¿en qué? Listos para el combate. A estos 3 Dios los había escogido. Dios nos ha escogido a nosotros. Ahora dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Hay varias cosas aquí que se podrían tocar. Debido al tiempo voy a ir un poco más rápido y la voy a pasar por alto. Y sus vestiduras se volvieron, dice, resplandecientes, muy blancas como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra las puede hacer tan blancas. Pero aquí viene algo, viene una aparición. Y dice, y les apareció, ¿quién dice? Elías con Moisés. Ahora, ¿con quién hablaban? Con el Señor. Ahora, qué interesante. Estos hombres comunes y corrientes, con una cantidad de defectos, igual que nosotros, el Señor los llama a que ellos vengan a presenciar algo que no cualquier hombre común lo puede ver. Y eran hombres llenos de defectos, igual que nosotros. Pero cuando Dios nos escoge, nos va a llevar a lugares diferentes, a posiciones, en situaciones donde el Señor nos lleve a nosotros a presenciar su esplendor, su gloria, su poder y su magnificencia. Entonces estaban allí. Y déjeme decirle, cuando usted entra a ese espacio que es la presencia de Dios, realmente la persona se aturde. Y usted me dirá, yo no, pastor. Déjeme decirle que delante de Dios toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que realmente Él es el Señor. Si realmente nosotros nos vamos dando cuenta de ello a medida que el tiempo pasa. Estos hombres tuvieron una de las más grandes oportunidades que el ser humano puede tener y ver que la transfiguración del Señor en ese momento. Ahora, de tal manera que nosotros podemos observar que realmente viene ellos y se quedan ¿qué? Atónitos acerca de aquello que está pasando. ¿Por qué?
ellos veían aquel cuadro y no entendían lo que ellos hablaban. Si usted sigue la lectura, véanla. Dice que ellos no entendían lo que hablaban. En otras palabras, ellos estaban impresionados. A ver, nosotros nos quedamos impresionados de la visitación de Dios a nuestras vidas, de la habilidad que Dios nos da. Y permítame decirle esto. Algunas veces nosotros, en nuestros trabajos, nosotros actuamos como creyendo o pensando que no es Dios. Déjeme decirle que sí. En muchas ocasiones, en mis trabajos, en las ocasiones, en el trabajo secular mío, yo le daba el lugar a Dios. Porque muchas veces en mi trabajo era tanta la exigencia que yo soltaba el lápiz, dejaba la computadora, cerraba mis ojos y le decía: Señor, eso yo no lo puedo hacer, pero si tú me ayudas, yo sé que lo podré hacer. Algunas veces los hombres, el plomero por ejemplo, a veces cuando le llegan y le tienen que pasar revisión o tiene que llegar a la ciudad para revisarles el trabajo que tienen, ellos han apretado todas las pipas y llega el supervisor y le dice: esa pipa que está ahí entre medio de todas esas, la tienes que quitar. Y es muy bueno el plomero, pero lo primero que piensa: ¿y cómo la voy a quitar? Si ya la apreté, que la sobreapreté, que ahora yo no puedo, ¿qué? Quitarla, ni con toda la fuerza que le haga, en la posición que está no puedo. Entonces viene el plomero y ¿qué es lo que tiene que decir? Señor, ayúdame que esa cosa se afloje sin que yo tenga que sufrir. Entonces viene el hombre y vuelve a caer ¿a qué? A que la presencia de Dios es importante en todo lo que nosotros hacemos. Ahora, aquí estaban estos, habían contemplado la presencia de Dios. Pero segunda cosa que quiero que nosotros observemos, mire, es que cuando estamos en problemas, necesitamos a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Mire, vaya conmigo, más adelante. Porque la presencia de Dios transforma el problema en una victoria. En Marcos capítulo 9, verso 14, dice: cuando llegó donde estaban los discípulos, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Verso 15 dice: y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, al Señor, le saludaron. Ahora, todos estaban viendo ¿a quiénes? Al ser humano, a los discípulos. Muchos nos ven a nosotros, pero no somos nosotros, es el Señor en nosotros. Pero estos, como no estaban con la presencia de Dios, mira el problema que tenían armado. Verso 16, y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y él le respondió uno de la multitud y le dijo: Maestro, traje a ti y mi hijo que tiene un espíritu, ¿qué dice? Mudo. Y el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va, ¿qué dice? Y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera. ¿Y qué? No pudieron. ¿Quiénes no pudieron? Los discípulos. Y a veces nosotros no podemos. A veces nosotros no podemos. Necesitamos ¿qué? La presencia de Dios. Lo necesitamos a Él. ¿Para qué? Para que las cosas cambien. Por eso mire lo que continúa diciendo el verso 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación, ¿qué dijo? Incrédula. O sea que nosotros los que somos más son incrédulos. Somos hombres de poca fe. Nosotros no creímos que Dios puede hacer maravilla. Y le continúa diciendo, ¿hasta cuándo he de soportar
¿Hasta cuándo va a aguantar todo esto? Traédmelo. Y entonces se lo llevaron al Señor. Y mire, y le voy a decir, cuando el Señor está y cuando la presencia de Dios está, cosas grandes suceden. Esto me llevaba a pensar a mí, hablando de esto, me llevaba a mí a pensar esto por un momento. Y dice que en el tiempo de Elías estaba la escuela de los profetas, de Eliseo, perdón, estaba la escuela de los profetas. Y dice que ellos habían hecho habían puesto una olla y estaban haciendo un sopón, como dirían por allá en algunos países. Otros dirían un caldo, dirían otros, porque cada uno lo dice en su lenguaje. Uno dice el caldo, el otro diciendo el sopón, el otro diciendo una sopa. Pero había una olla grande. Pero dice que uno de ellos se acercó y le vio y dijo: ¡muerte! ¡Ay! El profeta no había llegado. Ahora, mire qué importante entre medio de todo esto. Y llegó el siervo, vio y le dijo: mira, vete para allá y te trae todo esto, porque a esto todavía le falta sabor. Y te vas a traer unas ramitas de esto, unas ramitas de esto. ¿Verdad que no vino y la cambió y le dijo: tiren el agua y saquen la carne y háganla a un lado? ¿Verdad que no le dijo eso? Él le dijo: ¿qué? Le dijo: traigan, y a esto mismo le vamos a poner esto. Y dice que aquello, la presencia de Dios cambia hasta el sabor en la comida, hombre. Y la esposa le dice al marido: ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó el caldo? ¿Cómo quedó la sopa? ¿Cómo quedó lo que le diga ahí? A ver, porque a ver si hay alguien más que lo diga en otro lado de otra manera. Le pregunta y le dice el marido, y todavía le dice: déjame, dame otra cucharadita más, le dice, porque no le siento nada. Y algo otro, pues claro, de una vez le dice: esto no tiene sabor. Entonces levántese y vaya a la cocina y le echa algo más para que tenga ¿qué? Sabor. Y dele sabor. Ahora, el profeta vino y hizo esto. Ahora, no fue él, fue el Señor el que le dirigió. Fue el Señor el que hizo eso. La presencia de Dios hasta en las cosas de las comidas tiene que ver. A veces nosotros, las personas cocinan por cocinar. ¿No se ha dado cuenta que a veces la esposa dice: yo voy a cocinar porque tengo que cocinar, pero yo la verdad yo ya estoy cansada? Todos los días ay Señor, y dice: y todos los días me viene toda esta prole y todos son bien hambrientos y tragones. No cocine así, hermana, le va a salir insípida y mala, y hasta se me pueden enfermar los hermanos y los jóvenes y hasta los niños. Pero resulta que en este día amaneció con la luna llena y con el tiempo bien bonito, ¿no? Las hormonas en su normalidad y todo esto. Y la hermana dijo: hoy tengo ganas de cocinar. Y se va a la cocina la hermana y empieza a cocinar y le empieza a echar acá, le empieza a echar. Lo único que le echó de todo, que aquello quedó terrible. Le echó tanto, que le puso tanta flor y crema a lo que tenía que ponerle ahí, que le quedó terrible. Pero en la tarde, cuando llegaron todos, y como llegaron todos con una que los había perseguido todo el día, un hambre, que llegó ella y les dijo: ¿quieren comer? Y empezó a repartir. Y cuando empezó a repartir, empezó a darle a todos, y todos le dijeron: qué bueno te quedó. Pero si a ella no le gustaba, porque le sabía horrible, cuando Dios está ahí y lo hace con amor, las cosas, aunque parezcan malas, Dios las cambiará por buenas. Pero cuando todas las cosas de malas, nada parecerá bueno. Por eso es que ellos tenían aquí enfrente a uno que estaba endemoniado, pero como ellos lo que estaban poniendo era más cuidado al pleito que traían con los fariseos, que cuidarse que la presencia de Dios estuviera con ellos. Por eso es que ellos no podían sanar a ese hombre que estaba enfermo, a ese hombre que tenía un espíritu malo. Por eso es que delante de la presencia de Dios, aún hasta los espíritus
huyen. Ahora, veamos, tercero y último, para ir concluyendo, para que vayamos allá así, veamos qué importa. La presencia de Dios con nosotros nos hace avanzar y nos va a dar la victoria. Creo que cuando nosotros venimos y nosotros nos humillamos delante de Dios y reconocemos nuestra ineficacia, nuestro poder, nuestra autoridad y nuestra fuerza, dijo David en el Salmo 51 del verso 1 en adelante: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice porque yo reconozco, ¿qué dijo? Mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado he sido concebido, me concibió mi madre. He aquí, tú amas ¿qué? La verdad y lo íntimo y lo secreto, me haces comprender sabiduría. Purifícame como hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Limpio. Y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Pero sobre todas las cosas, le dice el verso 11, no me eches delante de ti y ni quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, estaba en todo lo que había hecho, todo lo que leía a continuación, es una declaración de su condición espiritual, porque a él le interesaba estar en la presencia de Dios. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hacemos esa declaración espiritual? ¿Cuántas veces le ha dicho a usted al Señor: yo he pecado contra ti, he pecado contra los hermanos, Señor, me he rebelado contra ti, cuando yo he sentido que tu Espíritu me ha visitado para que yo lo haga, no he atendido? Se lo ha dicho así usted en esas palabras, y el Señor, y usted le tiene que decir al final de todo esto: Señor, no quite tu Espíritu de mí. Porque el cristiano sin la unción y la presencia del Espíritu de Dios en su vida está seco. Está seco. Así como el hombre necesita el agua, también se necesita, el cristiano necesita la presencia de Dios. Por eso es que cuando aquel hombre en el capítulo 33 del libro de Éxodo está hablando acerca de que el Señor le está dando instrucciones: quiero que hagas este trabajo porque yo te he escogido a ti, y viene y le dice: Señor, pero si yo soy tartamudo, si yo no puedo hablar esto, y le empezó a poner todas las excusas, y le dijo: pero es que mira, yo duermo demasiado, yo soy demasiado dormilón, yo me quejo de todo, yo tengo mal carácter. Y le dijo: a mí no me importa tu carácter, ni que si duermes tanto, ni que es esto. Le dijo: yo quiero que tú vayas porque he oído la oración de mi pueblo allá en Egipto y ellos necesitan ser libres. Y entonces él determinó ¿qué? Entrar a la obediencia. Y cuando entró a la obediencia, reconoció que todo lo que le estaba poniendo sobre sus hombros, él solo con su fuerza natural no iba a poder hacerlo. Pero sí necesitaba de alguien. Y necesitaba la presencia de nuestro Dios en su vida. De tal manera que en el momento más oportuno, en el verso 15, en Éxodo, le dice, en Éxodo 33, le dice: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Sabe a veces que el Señor nos dice a nosotros: si te has quedado sin trabajo, a veces el Señor te dice: mira, yo te voy a abrir la puerta? Muchos de nosotros hemos experimentado esos milagros, pero no creemos que Dios lo hace. Me recuerdo en aquella ocasión, hace ya algunos años, me dijeron a mí: ¿sabes qué? Ha llegado un tiempo crítico para la compañía, vamos a cerrar la compañía por no sé cuántos meses, porque no tenemos ningunos contratos ni nada.
Está bien. A todo el mundo, toma, aquí está tu cheque, gracias, toma, aquí está tu cheque, gracias. Agarré mi cheque y llego a casa y le digo a mi esposa, toma, ve a depositar este cheque. Y le digo yo, nomás oremos para que Dios provea. Me dice ella, ¿por qué? Porque no hay trabajo. No hay trabajo. ¿Cuántas veces le ha tocado a usted eso? Pero le dije yo a ella, pero Dios proveerá. En lo que yo estaba caminando de la cocina a mi cuarto, sonó el teléfono y me dijeron por ahí que no tienes trabajo. Vente el lunes que ya tienes trabajo. Dame chance, necesito una semana de vacaciones, le dije. No, te necesitamos el lunes. No, por favor, dame chance, necesito una semana de vacaciones. Llevaba 8 años sin parar. Le dije, necesito una semana de vacaciones. Y me dice, sin vergüenza, te la vamos a dar, pero la siguiente semana te vienes. O sea, Dios está en medio de todo, aún en medio de aquello que parece que nosotros no tenemos nada que ver. Por eso siempre ha habido en mi corazón el deseo de estar en la presencia de Dios. Y espero que usted en esta tarde también lo reconozca y vea lo importante que es que Dios esté allí. Una última cosa que quiero recalcar en esta tercera parte es que el padre de este joven que tenía el demonio era incrédulo. Por favor, lo sigue leyendo después en su casa, ahí en el mismo capítulo 9. Al final, él le dice al Señor, Señor, haz que haya en mí fe. Porque a veces somos incrédulos. Ahora, y permítame decirle algo. Eran judíos también. Eran del mismo pueblo del Señor, pero también eran incrédulos. Somos cristianos, pero somos. Entonces, pero al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Es que si usted le cree esta tarde, póngase en pie y levante sus manos y nos